La Secretaría de Turismo inicia con la promoción del Tren Maya en diferentes países para atraer turismo al sureste mexicano. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una invitación al pueblo de México para que conozca el proyecto ferroviario más grande del mundo, construido en el sureste mexicano, con más de 1.500 kilómetros. El Tren Maya es una obra única en el mundo que llevará a conocer la nación maya en todo su esplendor. Hoy, en la conferencia de prensa, dieron a conocer que actualmente se han entregado 17 trenes a la empresa Tren Maya y está en camino uno de los trenes más lujosos y de larga distancia, conocido como Patal. Este nuevo tren se entregará en los próximos días y ya estará disponible a los turistas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado supervisando muy de cerca el avance de este megaproyecto y ha luchado contra viento y marea, venciendo obstáculos que se le van presentando en el transcurso de su construcción. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo. Un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades, generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones, ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. 5 estados, 5 identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas. Fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao, fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística.
Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. Muy buenos días a todos y a todas. El Jaguar Rodante recorre la península y vamos a ver cuántos trenes, cuántos jaguares rodantes tenemos hoy. La familia va creciendo y se ha ido adaptando a las condiciones y a la operación. Señor, hace un año y una semana estábamos en Cancún recibiendo el primer tren, que fue todo un reto y un día de júbilo y que lo compartimos con todos ustedes. Hace unos días, el jueves de la semana pasada, llegó el tren 17. Ya está en Cancún, ahorita les enseñaremos algunas imágenes. ¿En qué vamos? Bueno, ya los 10 trenes diésel ya fueron entregados, 10 trenes estándar de 4 coches que se llaman Ximbal, y ahora ya entregamos también 7 trenes duales que están en el proceso de pruebas para toda la parte de la integración con la catenaria. Ya ahorita platicaremos de esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues siguen el tren 18, 19 y 20. Que son los trenes de larga distancia de los que hemos hablado y de los que con el permiso del señor presidente daremos muchos más detalles la próxima semana. La siguiente, por favor. Estos son los trenes duales, que lo que tienen es un pantógrafo que va en la parte de arriba, y estos trenes se conectan a la catenaria, que son estas cadenas de energía que alguna vez platicamos aquí y que permiten que tengan una alimentación 100% eléctrica y que contribuyan de una forma todavía más eficiente en la parte de energética y de consumo de energía. De esta forma empezaremos ya con todo el resto de los trenes duales, los cuales, bueno, estamos en estas pruebas. La siguiente, por favor. ¿Qué llevamos? Bueno, pues se han entregado estos 17 trenes que han recorrido más de 32,000 kilómetros desde que han salido de nuestra planta en Sahagún. Hay que recordar que estos trenes, además de que lo hemos comentado, que es un tren para México, hecho en México, son 100% manufacturados en la planta de Sahagún. 72% de contenido nacional, pero 100% manufacturados, fabricados por manos mexicanas aquí en la planta de Ciudad Sahagún. La siguiente, por favor. Estas son unas imágenes del día jueves, cómo iba llegando el tren 17, los trasladamos, como ya habíamos comentado, a través de unas plataformas. Cada coche, dependiendo la composición, puede pesar entre 42 y hasta 50 toneladas, con bastantes horas de producción y de fabricación. Entonces, bueno, van embalados para que realmente vayan muy protegidos con el acompañamiento, y aquí mi gratitud eterna para la Sedena, para la gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, que nos ayudan a la seguridad de estos traslados. El siguiente. La siguiente, por favor. Miren nada más qué cosa tan bonita. Este es el tren de larga distancia, un poco la inspiración más todavía en forma del jaguar, el jaguar nocturno, los colores. Realmente yo creo que les va a gustar muchísimo y se los podremos presentar la siguiente semana. Este tren, a diferencia de los que hoy están circulando, tiene 7 coches. Es un tren más grande, que obviamente tendrá los espacios para los pasajeros que quieren ir como el día de hoy sentados, pero que también tendrá un coche restaurante, pero que también tendrá los coches con las cabinas o camarotes para poder viajar, que se hace en cama, que tendrán su baño, que tendrán su regadera, y que son como el tren Ximbal. Este tren Patal también es 100% accesible, con todas las accesibilidades y características para personas con movilidad reducida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es
Este es el tren restaurante del que iremos hablando más adelante. Hoy en día se están empezando a producir y serán parte de los 42 trenes, 219 coches que se entregarán para este proyecto. Aquí solamente algunas imágenes. La siguiente, por favor. Esta es la versión del tren que vamos a presentar la siguiente semana. La siguiente, por favor. Bueno, el Jaguar Rodante nació con una misión nuestra, que es un tren para México, hecho en México por manos mexicanas. Aquí pues algunas fotos de las más de 4,000 personas, 4,500 personas que de Alstom que estamos involucrados en la fabricación y producción de este tren solamente en México, que además algo que es muy importante y de lo que hemos platicado es el tema del contenido nacional. Este 72% de contenido nacional nunca se había dado en México, a lo más que se había llegado era un 35%. ¿Por qué? Porque justamente la cadena de suministro para la industria ferroviaria pues era muy pequeña. Muchas veces se traía prácticamente todo de otros países y se importaba y nada más se ensamblaba. Acá lo que hemos hecho es mucho más y nuestro compromiso es seguir desarrollando esta cadena de suministros para que cada vez más haya más proveedores mexicanos que tengan todas las certificaciones y que podamos contribuir al desarrollo de empresas pymes, medianas, pequeñas, grandes, a que trabajen en este tipo de proyectos. Hoy en día con el Tren Maya se han desarrollado 37 proveedores nuevos adicionales en 15 distintos estados, en donde también se ha contribuido a traer una transferencia de conocimiento con mejores empleos, mejor capacitación y salarios más más adecuados y más con una mejor retribución. Al final de cuentas es pues un orgullo el poder contribuir a este proyecto, ya que este Jaguar Rodante cada día sea más una realidad y que esté dando pues servicio a través del corazón de todos los mexicanos, llevando a los mexicanos y a los turistas con un corazón mexicano recorriendo la zona más bella de este país. Muchas gracias. Es todo, señor. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto enorme estar de regreso en este foro tan importante. Para empezar, quiero parafrasear al señor presidente del proyecto ecológico, turístico y arqueológico más importante del mundo. Vamos a hablar a manera de introducción del proyecto integral Tren Maya, de cómo está compuesto por los 7 tramos. Está diseñado para potencializar el desarrollo del sureste del país y no solo promueve una conectividad eficiente con infraestructura ferroviaria moderna, sino también impulsa el sector turístico de la región, atrayendo inversiones que están generando empleos, que están ayudando al crecimiento económico de la zona. Los 1,554 kilómetros fueron divididos en estos 7 tramos que ustedes observan: el tramo 1 de Palenque a Escárcega, el tramo 2 de Escárcega a Calquiní, el tramo 3 de Calquiní a Izamal, tramo 4 de Izamal a Cancún, el 5 de Cancún a Tulum, el 6 de Tulum a Chetumal y finalmente el 7 que conecta y cierra el círculo ferroviario de Chetumal a Escárcega. Estas 7 tramos que pasan por los 5 estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, atraviesa 36 municipios del país. 34 estaciones están a lo largo de la ruta y se complementa con los 10 centros de atención a visitantes, los 3 parques que ya se han mencionado: el Parque de Nuevo Uxmal, el Parque de la Plancha y el Parque del Jaguar en Tulum, 6 hoteles, 4 aeropuertos. Hasta el día de la fecha hemos logrado movilizar casi 250,000 de personas desde el día 16 de diciembre que iniciamos operaciones. Recordemos que el 16 de diciembre iniciamos de Campeche a Cancún y de Cancún a Campeche. El 1 de enero empezamos el movimiento desde Cancún hasta Palenque y el 15 de marzo abrimos el tramo desde Cancún hasta Playa del Carmen.
En esos 205 días de operaciones hasta el 11 de julio, como dije, hemos movido 246,926. En una comparación serían como 2.6 veces el Estadio Azteca, lo llenaríamos con los pasajeros que hemos transportado en ese periodo. En la siguiente lámina vamos a enfocarnos en el tramo 1, el que vamos a revisar el día de hoy y que corresponde precisamente a 228 kilómetros de vía férrea que pasa por estas 6 estaciones, la de Palenque, que cuenta con un hotel a escasamente 15 kilómetros de distancia, la estación Boca del Cerro, Tenosique, que cuenta además con una base de mantenimiento que nos va a permitir darle mantenimiento a toda la vía, el Triunfo, Candelaria, y en Escárcega, que tenemos también un taller y una cochera para el mantenimiento y resguardo de los trenes. En la siguiente lámina, en este tramo 1 tenemos dos servicios de transporte de pasajeros por día, desde Cancún a Palenque y de Palenque a Cancún, en un recorrido diario de 857 kilómetros. Hemos transportado desde el 1 de enero a la fecha en estos recorridos 43,065 personas. Hemos vendido los boletos en taquilla 35,370, en línea 7,695, y no solamente hemos transportado adultos, sino también a 2,337 niños. Por tipo de tarifa, hemos otorgado 8,055 boletos para maestros, estudiantes, personas de movilidad reducida, que nos han permitido también acceder a este segmento de mercado. 15,988 personas que se transportan de manera local, que viven y que se mueven a través del tren, 17,214 turistas nacionales que vienen de diversas partes del país y 1,808 turistas internacionales. A la siguiente, la oferta arqueológica y turística de la ruta Palenque-Escárcega, pues la van a explicar todavía mejor que yo los señores gobernadores, pero desde Palenque podemos acceder a Yaxchilán, a Bonampak, a las cascadas de Agua Azul, las cascadas de Misoljá. De Boca del Cerro podemos acceder a la zona arqueológica de Pomoná y al cañón de Usumacinta, y desde Candelaria podemos acceder a la zona arqueológica del Tigre, al Parque Urbano Salto Grande. Son muchas las maravillas que se pueden visitar. Tenemos la gran guía del Tren Maya, que es un instrumento muy importante para los turistas que nos visitan, en la que se puede consultar toda la oferta turística y arqueológica que ofrece el Tren Maya. En la siguiente lámina, nada más invitarlos a todos a subirse al tren. Todas estas maravillas nos están esperando y estoy seguro que lo van a disfrutar tanto como lo estamos disfrutando nosotros en la operación de este sistema ferroviario moderno y complejo que es para todas y todos los mexicanos. Muy buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente, a mí me toca hablarles de las obras que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, tiene a su cargo en el tramo 1. La primera es el Hotel Tren Maya en Palenque, que se construye a solo un par de kilómetros de la zona arqueológica y frente al Centro de Atención a Visitantes. Así como ya lo mencionó el general Águila, contará con 160 habitaciones dobles y sencillas. Va a tener alberca, spa, gimnasio, entre otras amenidades. La obra presenta un avance del 40,10% y se ejecutan trabajos ya de acabados en las habitaciones, en el restaurante, en el bar, la cocina y en el temazcal. El hotel se encuentra convenientemente localizado aproximadamente a una distancia de 9 kilómetros de la estación del tren y del Aeropuerto Internacional de Palenque. Los visitantes del hotel podrán disfrutar, además de la visita a la zona arqueológica, interesantes puntos turísticos que ya se han mencionado, como las cascadas de Agua Azul, que se localizan a aproximadamente 70 kilómetros del hotel, y la cascada de Misoljá a 28 kilómetros de distancia, entre otras. Se han generado 520 empleos de manera directa e indirecta, principalmente de trabajadores de la región, por lo que se genera una derrama económica importante para la localidad. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene considerado un programa de reforestación de más de 5,000 árboles endémicos. La inauguración del hotel se tiene programada para el próximo mes de septiembre del presente año. Ahí mismo, en la ciudad de Palenque, y junto a lo que será la estación, a lo que es la estación del tren, ya se encuentra construido el edificio corporativo de zona para la empresa Tren Maya, la cual tendrá el control operativo y administrativo para el correcto funcionamiento del tren en la región.
La obra se encuentra totalmente terminada y está en proceso de equipamiento administrativo para que entre en operaciones durante el presente mes. Y ya por último, ahí mismo en la ciudad de Palenque, en el entronque de la carretera hacia Ocosingo y la carretera que conduce a la zona arqueológica de Palenque, en un terreno de 9.67 hectáreas, se construirá el Parque La Ceiba. Este será un ecoparque que tiene como elemento central el árbol de la ceiba, considerado árbol sagrado en la cultura maya. Se llevará a cabo la reforestación del predio con 435 ceibas. Además, contará con una ciclopista, trotapista, andadores, un pórtico de acceso y los estacionamientos adecuados para vehículos y bicicletas. Se tiene considerado un programa de 4 meses de ejecución, por lo que su inauguración se tiene proyectada para finales de este año. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a estar al cargo de la presentación del tramo 1. Como ya conocemos, es un tramo de 226 kilómetros que tiene 6 estaciones, 3 zonas arqueológicas muy importantes. Voy a presentar la obra por segmentos de su propia misma obra. En la próxima lámina vamos a encontrar un pequeño resumen de lo que fue el tramo 1 del Tren Maya. Tuvimos 18.3 millones de metros cúbicos de terracerías, tuvimos 650.000 metros cúbicos de balastro, 29.600 toneladas y 425.000 durmientes. Es muy importante referir aquí que construimos una fábrica en El Triunfo, una fábrica de durmientes que seguramente, además de generar una fuente de empleo muy importante en El Triunfo, va a ser un soporte estratégico de suministros para el Tren Maya en el futuro y su mantenimiento. En la próxima vamos a encontrar algo que para nosotros, por instrucción del señor presidente, fue muy relevante. Fue hacer un ajuste al proyecto construyendo los viaductos urbanos de Tenosique, Candelaria y Escárcega, donde tuvimos 4.9 kilómetros de viaductos, a donde aplicamos desde 6.430 toneladas, a donde hicimos una cimentación correspondiente a más de 30 kilómetros de 519 pilas y fabricamos 125 dovelas. Verificamos en el video que todas estas estructuras metálicas fueron construidas, fabricadas y transportadas desde Guadalajara, Jalisco, hasta los distintos puntos del tramo 1. En la próxima es el orgullo de todos nosotros, creo, que aquí sufrimos por la construcción del puente Boca del Cerro. Fue una obra magnífica, es un símbolo icónico, creo, para nosotros el tramo 1 es el nuestro símbolo, pero creo también el tramo de todo el Tren Maya. Fue realizada por la mejor ingeniería mexicana y fue concluida a tiempo gracias a un esfuerzo conjunto de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores. La obra tenía un objetivo muy importante, que era mantener el símbolo arquitectónico del puente original y que este puente fuera un cruce complementario al río Usumacinta, que no fuera de alguna manera arruinar lo que fueron 70 años del símbolo del puente que tuvimos siempre cruzando el río Usumacinta. Este puente que cruza el río más caudaloso del país es para mí, personalmente, que aquí presenté distintas veces, un orgullo de termos terminado con todo el cariño y con todo el empeño que tuvimos para hacer este puente y que terminamos viendo este video con la bandera mexicana. En la próxima no hay obras y las obras son hechas por manos humanas, por personas, por trabajadoras y trabajadores que mucho nos orgullecen de trabajar con nosotros. Generamos 38.533.000 empleos durante la construcción. Tuvimos resultado histórico dentro de la empresa del grupo de 500.376.000 horas hombre de trabajo sin accidentes. Tuvimos 40% de jóvenes, tuvimos 48% de mujeres en cargos gerenciales, tuvimos 73% de personas del sur-sureste
tuvimos 300,000 horas de capacitación. En la próxima lámina hacemos una visita a las 6 estaciones. Desde Palenque hasta Escárcega tenemos la estación de Boca del Cerro, Tenosique, El Triunfo y Candelaria. Es una obra también muy importante, la obra de edificación de todas las estaciones del Tren Maya, y tenemos mucho orgullo también de la estación de Palenque, que fue basada, fundamentada en la máscara de Pacal, que tan importante es para Palenque. Fue una obra arquitectónica bastante importante y significativa para nosotros. En la próxima verificamos también un resultado de toda una orientación de todo el periodo de construcción, que fue cuidar y preservar el medio ambiente. Instalamos viveros, reflorestamos más de 30 hectáreas, reubicamos más de 21.500 plantas. Tenemos el orgullo de haber cumplido y queremos, seguramente fue la obra ambiental más importante, más protegida, más bien ejecutada, por lo menos que yo tengo conocimiento de mi trabajo a lo largo de los años. En la próxima tenemos algo que también fue muy relevante. Es el tramo que tiene más conectividad social y más conectividad ambiental, de fauna. Tiene 526 pasos inferiores, 58 pasos superiores y 12 puentes. Es un tramo realmente donde se convive con las comunidades, se convive con las personas, se convive con los animales. En la próxima tenemos algo muy relevante igual, que fue todo el trabajo hecho por el entorno de la obra, a donde se invirtieron 1.460 millones de pesos, a donde tuvimos impactados más de 224,000 personas y más de 39 comunidades impactadas. Generamos condiciones de convivencia, consistencia, desarrollo integral durante la construcción del Tren Maya, con toda esta inversión que se ejecutó a lo largo de la construcción del tramo 1. Es fuente de orgullo para nosotros saber que la gente no solamente ama el Tren Maya, pero sí siente orgullo de que todo su impacto, todas sus obras contribuyeron para sus comunidades. En la próxima los visito, igual que todos nosotros hoy, un pequeño viaje durante el tramo 1, durante el viaje del Palenque a Escárcega, de Escárcega a Palenque, durante 226 kilómetros, un pequeño minuto a donde podemos disfrutar de las bellas y bonitas paisajes que tiene Chiapas, Tabasco y Campeche durante este cruce, durante este viaje mágico que vamos a hacer del tramo 1. Vamos a encontrar los más bellos paisajes, los más bellos momentos de disfrute de este viaje, que termina o inicia, como queremos ver, en Palenque, con una estación que simboliza el respeto a la comunidad maya, que fue basada esta construcción de esta estación en la máscara de Pacal que podemos encontrar en el museo que don Diego nos va a presentar brevemente en Palenque. Muchas gracias. Con su permiso, presidente.